El caso del neurotin de Pfizer-Peter Gottsche. A lo largo de 2004 se produjeron varios hechos que supusieron un toque de atención para quienes aún creían que la industria farmacéutica hacía negocios respetables. Dos de las principales farmacéuticas estadounidenses tenían un prestigio muy distinto antes de que se revelaran los escándalos. Pfizer estaba considerada entre las peores, mientras que Merck, véase el siguiente capítulo, tenía fama de ser una de las empresas farmacéuticas con un mayor grado de ética. Pero desde 2004 cuesta diferenciar la una de la otra. En 2004, además, hubo otra farmacéutica, GlaxoSmithKline, que se situó repentinamente en el centro de atención, véase el capítulo 16. En 2004, Pfizer aceptó declararse culpable de 2 delitos graves y tuvo que pagar $430 millones por las acusaciones de promoción fraudulenta de su fármaco antiepiléptico Neurontin, gabapentina, para usos no aprobados. Un denunciante de la propia empresa refirió $27 millones. La multa era una nimiedad si se tiene en cuenta que las ventas de la gabapentina ascendieron, solo en 2003, a $2.700 millones, y que aproximadamente el 90% de las ventas eran para usos no aprobados. 1.3 No se considera que la multa tenga un efecto disuasorio. La farmacéutica Warner Lambert, que más adelante fue adquirida por Pfizer, pagaba a los médicos para que sus visitadores estuvieran presentes en la consulta y así pudieran recomendar el tratamiento con Neurontin para numerosas dolencias, entre las que se incluyen trastorno bipolar, diversos dolores, migraña, trastorno del déficit de atención, síndrome de las piernas inquietas o los síndromes de abstinencia del alcoholismo y la drogadicción. 1.2 Todo esto a pesar de que el fármaco solo había sido aprobado para los casos de epilepsia resistentes al tratamiento. 2.4.5 La base de datos farmacológica Drupex recopiló un total de 48 usos no aprobados del Neurontin, y el sistema Medicaid estaba obligado a abonar el precio del fármaco incluso si se recetaba para una de esas indicaciones no contempladas. 4 Además, la empresa a la que pertenece Drupex vende materiales de formación médica, un negocio verdaderamente incestuoso. Esta práctica habitual de hacer que los visitadores médicos estén en las consultas se conoce con el eufemístico nombre de tutelaje, término que parece indicar que el médico tiene a un estudiante en prácticas. Sin embargo, creo que sería más apropiado llamar a este fenómeno ultraje, puesto que supone una agresión y un daño para los pacientes. 5 Los pacientes no siempre se dan cuenta de que el visitador no es un estudiante en prácticas, ni siquiera cuando se les realizan pruebas para el cáncer de mama. 6 En una ocasión, un directivo de una farmacéutica le dijo a un visitador: las cenas, los cursos de formación médica continuada y las reuniones de asesoramiento funcionan, pero no podemos olvidarnos del contacto directo. Es el elemento clave, debemos estar ahí dándoles la mano y susurrándoles en la oreja que receten Neurontin para los dolores, Neurontin para el tratamiento con monoterapia, Neurontin para tratar el trastorno bipolar, Neurontin para todo. Y no quiero oír ni una palabra sobre esta mierda de la seguridad. 7 Buena parte de la promoción ilegal se realizaba en los encuentros destinados teóricamente a formar a los médicos. Un especialista que actuó como denunciante testificó que había sido formado para manipular las pruebas científicas. 5 Y que, en algunos de los eventos promocionales del Neurontin, la farmacéutica había comprado no solo al ponente sino también a algunos asistentes, mediante viajes de lujo a Hawái, Florida y a los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. 1 Qué fácil resultaba corromper a los médicos. De las 40 personas más influyentes identificadas como ponentes potenciales en el noroeste de Estados Unidos, entre los que se incluyen 26 actuales o futuros presidentes, vicepresidentes y directores de programas o departamentos de investigación clínica, al menos 5 de ellos habían participado en actividades financiadas por alguna farmacéutica. Además, 14 habían solicitado unos honorarios de entre $10.250 y $158.250 por ellos. 6 Uno de esos médicos cobró casi $308.000 por glosar las maravillas del Neurontin en diversas conferencias. 6 La lista de ponentes se iba actualizando regularmente dentro de las estrategias promocionales de Warner Lambert. 6 Hasta el punto de que la propia farmacéutica hizo un seguimiento de los médicos que más prescribían el fármaco y les recompensaba invitándoles a impartir charlas en eventos, así como ofreciéndoles puestos como asesores o para reclutar participantes para sus estudios. Warner Lambert también pagaba a los médicos para que aparecieran como autores de artículos redactados por escritores fantasma en que se aseguraba que el Neurontin era eficaz para patologías no aprobadas. 4,6 Y en una ocasión un experto llegó a cobrar más de $300.000 por escribir un libro sobre la epilepsia. 5,8 Visto lo visto, seguramente era cierta la información que aparecía en un documento interno de la farmacéutica que salió a la luz durante la investigación judicial. Los cursos de formación médica son lo que mueve el mercado. 7 Existe más documentación interna que demuestra hasta qué punto la farmacéutica estaba dispuesta a manipular las pruebas existentes. 6,9 Respecto a la promoción ilegal, tenían una estrategia de publicación muy clara. Los resultados, siempre y cuando sean positivos, serán publicados, y creo que podemos limitar los posibles inconvenientes de los 224 estudios si retrasamos su publicación tanto como nos sea posible. Esta manipulación también se conseguía mediante los análisis estadísticos selectivos, los informes de resultados selectivos que únicamente mostraban los efectos positivos del fármaco, así como la inclusión o exclusión indebidas de pacientes en los análisis, la publicación múltiple de resultados deseados, citaciones diferenciales de los resultados de Pfizer y la manipulación de los resultados negativos para que parecieran positivos. De hecho, el sesgo estaba presente ya en la fase de diseño del estudio, puesto que se usaban dosis altas del fármaco para que se rompiera el enmascaramiento y los resultados fueran subjetivos. Pfizer llegó a reconocer que el hecho de que se rompiera el enmascaramiento del ensayo a causa de episodios adversos podía conllevar que se corrompiera la validez del ensayo. Pero quienes remataban la faena a la hora de manipular las pruebas eran los escritores fantasmas. Debemos ejercer un control editorial. Contamos con los servicios de una agencia médica para que estructure el artículo antes de presentarlo al Dr. Reckles. No vamos a dejar que escriba él personalmente el artículo, y sabemos que Allison quiere asegurarse de que complementamos los comunicados sobre la publicación con vuestro trabajo de marketing global. En cierta ocasión, un médico llegó a preguntar a Pfizer cómo conseguirían que la explicación de los resultados sonara mejor de lo que mostraban los gráficos. 10 Katie Dickerson, directora del Centro Cochrane de Estados Unidos, fue quien destapó el escándalo, y estas son sus palabras al respecto. Un engaño total a la comunidad biomédica, un comportamiento extremadamente inmoral, nefasto para la ciencia, un despilfarro de recursos públicos y un peligro potencial para la salud pública. Y es que los análisis selectivos de los ensayos que he podido revisar justificaban todos los descubrimientos positivos deseados. 9 Pfizer no estaba segura de cómo responder a las solicitudes de acceso a los datos no publicados que les hicieron llegar los investigadores de Cochrane. 9 Sus dudas y dilemas tenían su origen en otro caso similar al que la farmacéutica tuvo que hacer frente en el pasado.
Tal como he comentado en el capítulo 6, Pfizer no salió muy bien parada cuando mi mujer y yo publicamos un artículo en JAMA contando cómo habían amañado una serie de ensayos clínicos para su fármaco antifúngico, el fluconazol, y cómo se habían negado a entregarnos los datos que les pedíamos para completar nuestra investigación 11. De hecho, incluso después de que el editor adjunto de la revista les instara a respondernos, Pfizer fue incapaz de hacernos llegar ni una sola respuesta a las cuestiones pertinentes que les habíamos formulado. Fue tal la repercusión de este caso que llegó a aparecer en la portada del New York Times. Al cabo de poco, el fundador de la colaboración Cochrane, Ian Chalmers, me contó que el director de Pfizer en el Reino Unido fue a verle para demostrarle lo fácil que resultaba realizar búsquedas en la librería Cochrane. Escribió Pfizer en el buscador del portal web y dio con el apartado de exposición de nuestra revisión Cochrane acerca del fluconazol, en que se podía leer: 12. Hemos experimentado dificultades imprevistas a la hora de obtener respuestas a nuestras solicitudes para completar o clarificar la información acerca de los ensayos. No conseguimos obtener dicha información de los investigadores ni de la propia Pfizer, la farmacéutica que produce el fluconazol, sobre las cuestiones más relevantes. La razón del uso de anfotericina B por vía oral, el motivo de que los resultados del fármaco se agruparan con los de un fármaco ineficaz, y por qué existía una superposición de informes de distintos ensayos. Tanto nuestro artículo como la repercusión mediática que tuvo forzó a Pfizer a reflexionar acerca del asunto, como quedó demostrado 2 años más tarde, cuando su vicepresidente de investigación respondió a otra solicitud de Cochrane con una lista de referencias, aunque fuera totalmente inútil para el caso. El debate en el mundo farmacéutico fue muy interesante. 9. No enviaría datos que no han sido publicados a nadie que no trabaje en Pfizer. Pero la decisión la debéis tomar en última instancia vosotros. El riesgo que corremos es que en la revisión Cochrane se diga que Pfizer se negó a entregar la información solicitada. Y eso en nada beneficiaría a la empresa. 3 años más tarde el grupo Cochrane recordó de nuevo a Pfizer su solicitud, pero la farmacéutica volvió a hacer oídos sordos. El protocolo Cochrane para la investigación fue finalmente eliminado, y el informe no pudo completarse. En relación con otra revisión Cochrane, Pfizer declaró: bajo ningún concepto vamos a presentar datos internos, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que resulta evidente es que la promoción fraudulenta e ilegal es perjudicial, a pesar de que fuera vista con buenos ojos por algunos de los altos directivos de Pfizer. 2.6 Un memorando interno demostró que los médicos que asistían a las cenas organizadas por la farmacéutica en las que se hablaba de los usos no aprobados del Neurontin posteriormente lo recetaban un 70% más que el resto. 2 Pfizer llegó a presionar a los médicos para que recetaran dosis del fármaco más elevadas de las que habían sido aprobadas, lo que conlleva un aumento de los beneficios para la empresa y un incremento del daño en los pacientes. El ensayo STEX, que se realizó con fines promocionales y sin un grupo control, tenía como objetivo comercial aumentar las dosis de Neurontin a la vez que crecía su participación en el mercado. Un total de 772 médicos formaron parte de este ensayo, y cada uno de ellos trataba a 4 pacientes de media. 13 Para ello se reclutó a médicos con poca o nula experiencia en ensayos clínicos, por lo que los datos eran muy poco fiables, pero nada de esto se mencionó en los artículos que aparecieron publicados. Los visitadores médicos fueron los encargados de recopilar los datos, así como de sugerir a los médicos que enfermos eran los más adecuados para participar en el ensayo, tarea que realizaron dentro de sus consultas y con los pacientes delante. La falta de ética en el ensayo STEPS era tan evidente que ni siquiera se informó a los pacientes del verdadero objetivo promocional de este. Y por si esto fuera poco, los médicos eran, sin saberlo, los sujetos reales del ensayo, ya que se realizó un minucioso seguimiento de su contribución al aumento de las ventas del fármaco. La publicidad del uso de un fármaco para una indicación no aprobada conlleva que los pacientes se vean expuestos a determinados peligros sin que exista la seguridad de obtener algún beneficio para ellos. Esta actividad delictiva ha ido en aumento, y ha costado la vida de muchas personas que han padecido infartos de miocardio y derrames cerebrales, daños neurales e incluso pérdida de la capacidad visual. 14 En 2010 un jurado declaró a Pfizer culpable de violar la ley federal Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, RICO, y de un delito de asociación delictiva de conspiración durante un periodo de 10 años. La farmacéutica tuvo que pagar una multa de $142 millones como indemnización. 15 Pfizer nunca alertó a los médicos ni a sus pacientes de que sus ensayos habían dado como resultado que el Neurontin no era más eficaz que el placebo en algunos de sus usos no aprobados.